Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, programa especial con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Raimundo Cacci, donde vamos a estar tratando de entender cuáles son los elementos fundamentales de la geopolítica mundial, dónde se localizan los grandes conflictos, por qué se dan y cómo inciden en Venezuela, en nuestra vida diaria, en nuestro modelo político, en todo el conflicto que vive Venezuela como potencia petrolera y como líder del cambio en América Latina a través de la Revolución Bolivariana. Bienvenido, doctor Raimundo Cacci. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una vez más, de verdad es un lujo estar en un programa contigo. Gracias. Yo comenzaría preguntándote, si tuviéramos que enumerar cuáles son los principales conflictos en orden de importancia, sabiendo que todos tienen gran importancia y ese orden depende desde la óptica con el cual se mire, ¿cómo los clasificarías y cuáles serían y cómo los clasificarías? Mire, si tomáramos en cuenta los actores, la dimensión de los conflictos, las consecuencias de los mismos, necesariamente tenemos que empezar por el terrorismo en el mal llamado Medio Oriente. Ya dije, por los elementos, por todas las circunstancias que rodean este conflicto, que no es Medio Oriente, es mundial. En segundo lugar, necesariamente tenemos que hablar sobre Ucrania. No Ucrania, el país europeo que está desmembrado ahora con un gobierno con participación de fascistas y de nazifascistas en el gobierno, sino precisamente por las implicaciones de este problema y por qué se creó el problema ucraniano en una zona de importancia donde fluyen los intereses, por no decir el gas y el petróleo nada más, sino los intereses entre una Europa agotada y una pujante Rusia, donde Ucrania estaba llamada a jugar el papel de un puente de confluencia de las relaciones entre ambas zonas y sin embargo, por designios imperiales hegemónicos, entonces se creó más bien un problema europeo ruso a través de Ucrania y se convierte en dique en vez de puente. En tercer lugar, no dudaría en decir que el problema del ascenso de los países del BRICS y concretamente de China. No China ni el BRICS en cuanto a potencialidades económicas que hoy en día representan, donde China ha rebasado la economía, en economía ha rebasado la economía estadounidense. No solo esto, sino la reacción frente a este fenómeno en la geopolítica internacional de quienes han detentado el poder a lo largo de los últimos años, por no decir de los últimos siglos. Entonces, todo esto convierte al fenómeno del BRICS y el fenómeno concretamente de China como algo importantísimo para el futuro de la humanidad. En cuarto lugar, no dudaría en decir el afianzamiento de la izquierda, los movimientos nacionalistas, progresistas en nuestra América. No son un fenómeno efímero como pasaron en el siglo pasado, un caso aislado en Bolivia, un caso aislado en Ecuador o en Perú, no, sino más bien hoy en día es todo un sistema a lo largo y ancho del continente y a través de métodos democráticos, absolutamente democráticos, llegan al poder y vuelven a ganar elecciones en forma limpia, como las últimas elecciones que hemos vivido en nuestro continente. Y hay un fenómeno, hermano querido, que no se dibuja muy bien todavía en la palestra internacional y sin embargo tiene una significación tan importante quizás como algunos de los elementos que acabamos de decir. Y es este nuevo fenómeno que es una reacción a la inversa de la historia que está sucediendo en Europa. Es decir, cuando Europa estaba dividida entre imperios, el mundo entero estaba dividido entre imperios europeos, ¿ok? Y entonces, y surgen como un fenómeno histórico los Estados-naciones en Europa, muchas zonas de etnias, de culturas, de pueblos diferentes se cobijaron bajo el manto del nacionalismo y se aliaron bien en España, bien en Francia, bien con Alemania, con Italia, algunos fenómenos a través de la fuerza y a través de la imposición y otros en forma absolutamente voluntaria. Hoy en día, frente a la Unión Europea,
el fenómeno es a la inversa. Quienes se cobijaron en el fenómeno Estado-Nación, hoy en día más bien quieren desvincularse del Estado-Nación, porque quieren crear su propia nación, por cuanto que dentro del seno de la Unión Europea ya el representante del gobierno central no representa genuinamente los intereses de toda y cada una de estas provincias, de estos estados, de estas etnias o culturas, verbigracia España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etc. Y esto ya hemos visto su vestigio, su inicio en el caso de Escocia y también en el caso pues de Barcelona, del estado de Cataluña. Esto es un preludio de lo que se pudiera vivir en casi todos los países europeos, como repito, un fenómeno a la inversa del fenómeno que surgió en el siglo XVIII y XIX en Europa. Estos son para mí los 5 puntos, aunque haya muchos otros elementos en la geopolítica internacional que se pueden tratar. Sin embargo, si tuviéramos que jerarquizar estos elementos que inciden en nuestro futuro mediato e inmediato, yo diría que estos son los 5 elementos más importantes. Si yo tuviera que buscar similitudes y diferencias entre el desmembramiento de los Estados-nación del Medio Oriente, del mal llamado Medio Oriente, porque sería suroeste asiático, ¿verdad? Así es. Y los Estados-nación europeos, ¿cuáles serían? Hay una diferencia sustancial. En Europa se está produciendo, repito, el mismo fenómeno, pero a la inversa que estos mismos estados sufrieron cuando se desmembraron los imperios español, francés, inglés, austrohúngaro, otomano, inclusive, etcétera, donde de mucho propio estas regiones en estos países se cobijaron bajo el manto del Estado-nación. Mientras que en el Medio Oriente los fenómenos que se producen hoy en día es una hechura de Occidente, es una hechura de quienes quieren crear una hegemonía mundial a través de la hegemonía en el Medio Oriente. Por esto que un Medio Oriente rico en muchos elementos, sobre todo en energía y más aún en los petrodólares, los gasdólares, etcétera, para reciclarlo a las economías agobiadas en Occidente. Entonces tratan de desmembrar estos estados tomando en cuenta una voluntad ínfima de la realidad social y política de estos países. Vale decir, cuando hablamos de Daesh hoy en día y que representa el sunismo, ¿cómo es eso? Daesh hoy en día representa el 0,001% del Islam suní. Para los que nos oyen y no conocen Daesh. Daesh, el Estado Islámico que hoy en día dicen que impera en algunas zonas de Siria, de Irak. Trataron de hacerlo semanas atrás en mi país de origen, en el Líbano. El mismo califa, el Bagdadi, hace 2 días hizo una alocución de unos 17 minutos y llamó a los egipcios, a los libios, a los argelinos, etcétera, a levantarse para crear zonas de influencia de este califato. Pero insisto que esto, lo importante, esto no representa al Islam ni representa a una secta religiosa sumamente respetable que ha dado a la humanidad lumbreras de personalidades, solo para mí como un Gamal Abdel Nasser suní musulmán. Entonces no representa, repito, ni al Islam y menos a los suníes, representa el 0,01% de este Islam. Pudiéramos decir que representa los lobbies de poder detrás de Occidente, en dado caso el Estado Islámico. Eso por favor nos lo contestas en la próxima sección. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el doctor Raimundo Cacci, experto en geopolítica mundial y especialmente en el Medio Oriente. Continuamos con su programa Visión Estratégica y pudiéramos decir que todos esos fenómenos de orden geopolítico que tú enumeraste están todos entrelazados, responden a una misma realidad
Si quisiéramos buscar un factor en común que nos permita entender qué es lo que está pasando, ¿cuál sería el elemento fundamental? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo, según Raimundo Cacci, de la geopolítica mundial, el objetivo real? Yo te preguntaría, es más, ¿cuál es el objetivo estratégico y el objetivo táctico? Mire, no es ya ningún secreto de que el motivo inmediato en el acontecer internacional es una pretensión hegemónica de un país que por 2 décadas emergió por circunstancias de la historia en el país único con poder y con vocación de hegemonía internacional, los Estados Unidos. No supo jugar su rol, por cuanto que cuando se pensaba que era el fin de la historia, es decir, que ya no hay confrontaciones porque todos los pueblos van a encontrar soluciones a sus problemas, nos encontramos que todos los países teníamos que trabajar al servicio de la economía y de la sociedad estadounidense, es decir, seguir los patrones y la direccionalidad de la política internacional estadounidense. Por eso que nunca tuvimos más guerras que precisamente en estas 2 décadas donde Estados Unidos emergió como un Estado hegemónico. Yo dije que era el Estado poder y el Estado vocación para ser imperio hegemónico. Pero también cosas de la historia. El desarrollo de la humanidad no se detiene ante fenómenos, sino rebasa los fenómenos y crea realidades nuevas. Hoy en día estamos frente a una realidad absolutamente tangible y es el surgimiento de estos países del BRICS, que vale decir de Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica. Pero con estos países no se trata nada más de que hay un surgimiento de estos países que ha cambiado la faz de la tierra en lo económico y en lo político, sino no solo por su comportamiento frente al mundo, como jugando un rol en la palestra internacional, sino la reacción de quienes se consideran de que están perdiendo precisamente hegemonía, están perdiendo potestades, poder frente a este surgimiento. Es el comportamiento de Estados Unidos. Vale decir, si se quiere, de que un mundo agobiado que resiste morir y un mundo que surgiendo no termina de cristalizar. Lo dijo ayer en unas declaraciones bien patéticas el señor presidente, el hombre para mí más estratégico que hoy en día hay en el mundo, que es Vladimir Putin. Dijo que Estados Unidos quiere convertirnos en vasallos y no lo van a lograr porque Rusia no va a aceptar. Y lamentó mucho de que otros países, y se refiere a la Unión Europea, toman acciones, se refiere a las sanciones, que van en detrimento de sus intereses. Sin embargo, presionado por los Estados Unidos, asumen una posición contraria a sus propios intereses, aplicándonos a nosotros intereses. Entonces, este es hoy en día la realidad. Hay un mundo surgiendo que quiere tomar su rol. Afortunadamente, es un mundo donde no hay vasallaje, no hay direccionalidad de los países pequeños en cuanto a sus políticas se refiere, sino tratan con los demás países de igual a igual y por eso representan una esperanza. Ve el banco que han creado pensando en los países pequeños, 50.000 millones de dólares con posibilidad de inyectar con 100.000 millones de dólares adicionales, pensando en los países pequeños y cómo poder ayudar para equilibrar la economía internacional, mientras que el polo que está agobiado y está perdiendo auge sin dejar de ser grandes países, como el caso de los Estados Unidos, entonces trata de mantener su hegemonía, pero ¿cómo? La realidad económica es diferente, la política es diferente, inclusive hasta la militar es diferente, entonces recurre a las agresiones como el caso del Medio Oriente, recurre a agresiones como el caso de Ucrania. Y por eso, repito, la importancia del surgimiento del BRICS no está solo en los países en forma intrínseca, sino en la reacción de quienes resultan ser agraviados, si se quiere, entre comillas,
por este surgimiento que no quiere ceder el poder, como es el caso de Estados Unidos y en grado menor Europa Occidental. Sí, dentro de la Unión Europea, ¿cómo ves tú la fortaleza alemana y las diferentes estrategias que sigue? Por ejemplo, hay una empresa petrolera alemana en Libia. Eso no sale mucho en los medios de comunicación. Pareciera que Occidente, es decir, después de la invasión de Libia, una forma de compensar a Alemania por la rotura de lazos de orden comercial y también por auspiciar una ruptura en cuanto al intercambio energético con Rusia, lo cual es bien difícil, se le comienzan a dar concesiones. Alemania pareciera que se juega inteligentemente dentro de este cuadro. ¿Cuál sería tu opinión? Mire, qué bien que me has señalado precisamente de 47 países europeos, concretamente Alemania. Yo diría que Alemania es el país que más afectado está por la política de seguimiento detrás de los Estados Unidos. Mire, no es obra del azar. 6.000, y yo lo dije creo en tu programa la vez pasada, si mal no me acuerdo sería en otro programa, 6.000 empresarios mandan una carta a la señora Merkel y le dicen, ¿qué estás haciendo? Nos llevaría a la ruina una ruptura con Rusia, razón por la cual, contra su voluntad, Alemania concretamente y Europa en general están yendo detrás de Estados Unidos. Pero yo digo que en menos de un lustro vamos a ver una rebeldía legítima, por cierto, por parte de Europa frente a los designios de Washington en la política internacional. De nuevo te digo, no es obra del azar de que el gas de Rusia tiene un gasducto especial que va por el Báltico y cae por Alemania, es decir, va directamente a Alemania. Y Alemania es el principal beneficiado de esta relación. Evita Polonia. Evita Polonia precisamente y evita también Ucrania. Es decir, que querían que haya una relación directa entre un gigante económico como Alemania, que es la cabeza visible de Europa, sin los Estados Unidos y Canadá, claro está, que son la OTAN. Entonces, y Rusia, que es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, donde hay todas las riquezas del mundo y 150 millones de seres, productores y consumidores. Por eso que yo vislumbro, y de ahí viene la importancia que estamos diciendo de los acontecimientos esto en la geopolítica internacional. No porque se produjeron el 1 de enero hasta el día de hoy del año 2014, son fenómenos que vienen acumulándose, pero en el 2014 explotaron en forma absolutamente visible, dañina o favorable, dependiendo de las circunstancias, a muchos países en el mundo. Y uno de estos grupos de países, no países nada más, es precisamente Rusia y Alemania, que están llamados a hacer de nuevo lo que tenía que ser Ucrania para Europa, el puente hacia Rusia, va a ser Alemania por su importancia económica y por ser el país más dañado, más afectado por esta política de seguidismo detrás de los Estados Unidos. Sí. Y eso del petróleo en Libia. En varias latitudes, Alemania está explotando esta posibilidad que tiene de país grande y bien adelantado. Sí, que es uno de los aspectos más resaltantes, ¿no? La incorporación de Alemania a la producción directa de petróleo. Vamos a seguir tocando ese punto ahorita cuando regresemos en su programa Visión Estratégica con el doctor Raimundo Cacci. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos hablando de Alemania, ¿no? Pero ahí hay un punto que me parece interesante, ¿no? En el Medio Oriente, cuando este grupo terrorista, Daesh, Estado Islámico, pasó de Siria a Irak, imagínate, una zona Siria donde se han usado armas químicas, es decir, los terroristas, por supuesto. Los satélites deben tener más que ubicado todo lo que pasa en Siria y de todas las potencias. ¿Cómo es posible que nadie en el mundo se enteró
que 10.000, 20.000 hombres completamente armados, mecanizados por el desierto, atraviesan de Siria a Irak. ¿No llama la atención esto? ¿Cómo lo interpretarías tú? Bueno, en primer lugar, no es que pasaron desapercibidos, no es que nadie los vio. Quienes están llamados a verlo son precisamente quienes lo han alentado, que son los países de la OTAN y algunos países en el Medio Oriente. ¿Y las potencias emergentes que tienen capacidad de seguimiento, Raimundo? Por esto bloquearon más de una resolución en el Consejo de Seguridad para no darle cobijo de legitimidad a esta agresión por una parte, y por otra parte están financiando y armando y colaborando con los países que llamamos nosotros los países resistentes en el Medio Oriente y organizaciones resistentes, vale decir Irán, Irak, Siria, Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, es decir, que sí están jugando su papel. Ahora déjeme regresar a algo que dejamos atrás, si me permite. Claro, por favor. Fernando. Mire, hablamos de Alemania. Mire cómo es de grave para Alemania. En vez de recibir a través del South Stream, sería el petróleo de aquí por y acá, por el South Stream, este es el no, Mar es Negro. el South, no, el North. Por acá el Y Báltico. llega, correcto, y llega a Alemania. Entonces, ¿qué es lo que quieren quienes están alentando el terrorismo en el Medio Oriente? Que el gas y el petróleo fluye del Golfo Pérsico a través de Irak y Siria, y esa es la razón por la cual que tumbaron al Maliki en Irak y quieren tumbar a Bashar al-Assad para tener dos gobernantes genuflexos y afines a sus intereses. Entonces ya Alemania va a recibir el petróleo del Golfo a través de varios países y va a depender siempre de la buena fe de estos países, Alemania, para recibir su gas y su petróleo, y van a estar bajo la égida de quien detenta el poder verdadero de este gas y petróleo en la zona. Alemania va a estar dependiendo de esto en vez de tener fluidez de relaciones de igual a igual y de ganar entre Alemania y Rusia. Lo va a tener ahora con Estados Unidos, pero a través de sinfín de repúblicas o de monarquías desde el Medio Oriente hasta Europa para que le llegue el gasducto y el oleoducto del Golfo hasta Alemania. Por esto que insisto, Alemania es uno de los países afectados y yo considero que va a comandar una rebeldía en contra de la voluntad de los Estados Unidos y de la OTAN, porque la OTAN es un instrumento en la mano de los Estados Unidos y en menos de un lustro. Sí, es que Alemania es algo muy complejo. Uno de los acuerdos o de las diferencias dentro del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial era la visión de la Fuerza Armada alemana de carácter tradicional prusiano con respecto a los nuevos aparatos de poder que crearon los nazis. Uno de los acuerdos al cual se llega con el fin de la Segunda Guerra Mundial es que los servicios de inteligencia de la antigua Fuerza Armada prusiana pasaron a colaborar con Occidente, pero conservando sus cuadros. Y ese es el mismo servicio que hoy en día el BND logra, mediante diferentes mecanismos, poner en evidencia una infiltración estadounidense que molestó mucho a Angela Merkel, a las autoridades alemanas, y han expulsado al director de los servicios de la CIA, pues de Estados Unidos, allá en Alemania. Entonces, el juego alemán va a ser bien complejo, porque no va a dejar, va a tratar de balancear sus lazos tanto con Rusia como Estados Unidos, pero cada vez que Alemania ha despertado y no se ha actuado de manera inteligente dentro de todos los actores, hemos ido a unas conflagraciones mundiales. Sí, mire, nos han vendido esta verdad históricamente sin ser una verdad absoluta, porque sí es cierto que ha sido el epicentro de las dos conflagraciones, una europea nata y la otra es internacional, la primera llamada Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No debemos de olvidar de que las hegemonías de los otros imperios en la zona hacían que Alemania se sublevara en contra de estas hegemonías. Yo no quiero pues justificar el surgimiento de un Hitler y de un Mussolini y las políticas que llevaron el mundo a 56 millones de muertos.
Claro, por allá hay algunos que nada más cobran los muertos de ellos, se olvidan de 50 y pico millones de muertos que se olvidan de ellos. Pero lo cierto, repito, no se trata de si acepto esta tesis, tendría que aceptar que lo que está pasando en el Medio Oriente hoy en día y en Ucrania es por el surgimiento de estas potencias del BRICS, cosa que no es verdad. La verdad es que quien detenta la hegemonía y quien detenta el poder no quiere abandonarlo. Ahora, ¿quién será el agotamiento del petróleo, Raimundo? Mire, el agotamiento del petróleo tiene de cabeza a los grandes países. Tú manejas mejor que yo el aspecto petrolero. Tú sabes que hoy en día el país mayor consumidor de petróleo en el mundo ya no es Estados Unidos, es China. Y voy a dar algunos datos sobre China para que los televidentes, los usuarios, se dieran cuenta de la importancia del surgimiento de una China. En los años 80, China representaba en el PIB internacional un 2.8% y los Estados Unidos 23.6%. Hoy en día, China representa 16.48% y los Estados Unidos representan 16.28%. Es decir, mira, en menos de 30 años cómo ha cambiado de 2 puntos tanto a 23 a 16 puntos algo, y de 23 y algo a 16 y algo los Estados Unidos en relación a China. Por eso que el consumidor mayor hoy en día es China, y después de China va a venir la India. Por eso que cuando a nosotros nos quieren vender la idea de que, mire, si tú no vendes tu petróleo a Estados Unidos, a Europa lo va a tragar. Y mire, llevo 50 años, 56 años en Venezuela y no oigo sino, si no vendemos a Occidente nuestro petróleo, vamos a perder nosotros mercado, etc. Nuestro mercado natural mañana, bueno, eso lo de natural es un decir, pero nuestro mercado lógico sería la India y China en el futuro, por eso que... No, y ya lo son, nuestro segundo comprador de petróleo, claro, es China, y el tercero la India. No tienen que pasar primero y segundo por el dinamismo mismo de su propia economía. Mire, se calcula que en 15 años, China va a triplicar el PIB de los Estados Unidos. Imagínense pues el gigantesco paso que se experimentaría en el mundo y cómo cambiaría todo esto en la geopolítica internacional a través de la economía y del surgimiento de estos países. Sí. ¿No sería importante tratar de mantener las mejores relaciones con Estados Unidos en medio de lo difícil que resulta el panorama internacional? Te dejo esa pregunta. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el doctor Raimundo Cacci en este programa especial. Continuamos con su programa Visión Estratégica. O sea que los Estados Unidos tienen ciertos intereses vitales que hasta las grandes potencias respetan, por eso hasta Putin sigue hablando de sus socios. O sea que hay una negociación constante entre las grandes potencias. Inteligente, por supuesto. Por decir esto así. Nosotros tenemos que ver cuáles son esos intereses y buscar el cambio, la revolución, tanto de las estructuras internas como del panorama internacional, sabiendo que hay intereses que hay que respetar. Uno de ellos es un suministro seguro y confiable de petróleo a Estados Unidos, un cliente natural, pagan de contado. No es importante conservar estos lazos sin dejar de lado, y no se ha dejado de lado, el incremento de la colocación de petróleo en China y en la India, Raimundo. Perdóneme, Fernando, te voy a decir un dicho popular árabe, no sé cómo lo voy a traducir. Decimos en árabe, mano sola no aplaude, se necesita dos manos. ¿Qué es lo que no ha hecho Venezuela a lo largo de los últimos 15 años? No obstante la guerra de toda naturaleza en contra de nuestro país, las confabulaciones, las intromisiones, las descalificaciones, las desertificaciones, etcétera, contra nuestro país. ¿Qué es lo que no hizo nuestro inmortal líder y nuestro actual presidente obrero y chavista? ¿Qué es lo que no hemos hecho para
adecentar nuestras relaciones con los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos que no quiere aliados, no quiere amigos, quiere vasallos o enemigos. Al vasallo lo utiliza y es desechable, y al enemigo hay que destruirlo. ¿Cómo anhelamos? Y quizás es una voz solitaria de un hombre que es un don nadie en la política venezolana, pero ¿cómo sentiría que estoy interpretando el sentir de toda Venezuela y no solo del gobierno nacional, de poder mantener con los Estados Unidos las mejores relaciones? Es nuestro socio natural. Es más, en 15 días de guerra, hermano querido, y ha bajado pues nuestro flujo de petróleo hacia el mercado norteamericano. Sin embargo, nuestro intercambio comercial está siempre en auge. Es nuestro principal socio, tanto en llevar como en traer mercancías del mercado americano al venezolano. Pero desgraciadamente los Estados Unidos, al igual que en el Medio Oriente, ¿no? Estados Unidos tiene la paranoia de tener el patio trasero que he perdido, y lo he perdido por el grito que Caracas dio el ejemplo para nuestra América. Y somos país petrolero y gasífero y de muchas otras riquezas, etcétera. Entonces su zarpazo contra América Latina tiene que pasar por Venezuela. Y sintieron desde el principio, desapareciendo Chávez, entonces todos los demás vendrían de rodillas ante los Estados Unidos, y las últimas elecciones, ya lo hemos dicho al principio de este programa, más bien han consolidado nuestros gobiernos. Se ha demostrado de que a través de las elecciones libérrimas, no como las elecciones que se hacían antes, ahora que el pueblo se manifiesta en forma libérrima, entonces nuestros gobiernos progresistas, nacionalistas, socialistas están ganando elecciones y en forma holgada. Ahí tiene, por ejemplo, a Bolivia, ahí tiene pues a Correa, aquí tiene a Brasil, ahí tiene al Uruguay, etc. Entonces, vale decir que con Estados Unidos debe haber un cambio en la política de los Estados Unidos hacia nosotros, no de nosotros hacia ellos. Y tú me vas a permitir dar un pequeño ejemplo, y quizás está relacionado entre dos gigantes, el gigante Gamal Abdel Nasser en el Medio Oriente del siglo pasado, y el gigante Hugo Rafael Chávez Fría en nuestro continente en el siglo XXI. Se encontraron en 1960 en las Naciones Unidas Gamal Abdel Nasser y Eisenhower. Se encontraron y como siempre, los líderes del tercer mundo, los líderes progresistas que no son afines a la política de Estados Unidos, no son bien recibidos en las Naciones Unidas. Entonces se encontraron en los pasillos y se saludaron, y Eisenhower le dice, entre otras cosas, a Nasser: pero presidente, ustedes hablan de la neutralidad positiva y de los países no alineados, etcétera. Me extraña. Y le dice: ¿por qué? Ese es nuestro destino, le dice Nasser. Eisenhower le dice: mire, es que en las Naciones Unidas ustedes han votado en forma lineal en contra de Estados Unidos. Entonces, ¿y dónde queda su neutralidad y su no sé qué más? Y le dice: es verdad, yo no me he fijado de esto, señor presidente, le dice Nasser. Vamos a ver conjuntamente. Bueno, se trataron en las Naciones Unidas los problemas de Palestina. Ay, señor presidente, ese es un problema nuestro. Ustedes votaron contra nosotros y la Unión Soviética a favor de nosotros. Y le fue enumerando el de Chipre, el del Congo, el de Adén, etcétera, etcétera, de Argelia, etcétera. Y entonces Nasser les decía: son problemas del tercer mundo. Ustedes votaron contra nosotros y la Unión Soviética a favor de nosotros. Bueno, si nosotros pues obviamos un poco 50 años de distancia en el tiempo y en el espacio, etcétera, nos damos cuenta que las malas relaciones con los Estados Unidos se producen precisamente por la política hegemónica de los Estados Unidos hacia nosotros. Nuestras riquezas, ¿cómo es posible que Estados Unidos vivió en la opulencia y nuestro pueblo en un 80% en la pobreza, teniendo nosotros la riqueza que se mandaba para los Estados Unidos? Si lo financiábamos, porque cuando la meritocracia... los gobiernos de la Cuarta República hundieron el precio del petróleo, rompiendo la cuota de la OPEP, fue un subsidio de la economía venezolana a la economía más poderosa del mundo para la época. Así es, una diferencia entre 3 y 5 dólares por barril sobre el precio del mercado internacional. Y usted escuchó a alguien de los que hoy pegan gritos que le estamos regalando a Cuba o le estamos dando a China, que no sé qué más, nada de esto sucedía.
Y yo siempre repito, si algún país ha sido subsidiado por Venezuela alguna vez en la historia, es los Estados Unidos. Y a través de un contrato, cuando compramos a Citgo, quebrada la empresa y todo, tuvimos que comprarla y mandarle 40% de nuestra producción petrolera, y que era para una empresa venezolana que no generaba ninguna ganancia para Venezuela. Pero eso sí, era la meritocracia. Sí. Porque era al servicio del imperio y no del pueblo venezolano. Sí, son los antiguos gerentes de las compañías transnacionales que mediante un acuerdo con Carlos Andrés comenzaron a dirigir la empresa petrolera nacionalizada y en los años 90 financiaron la creación de partidos políticos. Claro. Pareciera que estos partidos políticos creados en los años 90 fueron creados por las transnacionales petroleras porque ya sabían que se estaban quedando sin reservas y buscaban la privatización del sector, manejando la política venezolana. ¿No será esto el hecho que explica por qué todos estos analistas mienten diciendo que la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo está en mala situación? Contéstanos eso ahorita cuando regresemos, por favor, Raimundo. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica en este último segmento con el doctor Raimundo Cacci. Te dejábamos una pregunta del segmento anterior y otra que voy a exponerte. La del segmento anterior es: las transnacionales petroleras, sabiendo que se está agotando el petróleo, a través de la meritocracia, que eran los antiguos gerentes de las transnacionales, financiaron a partidos políticos, que son la extrema derecha actualmente. Crearon. Acá en Venezuela. Y no solo financiaron. O sea, son partidos de laboratorio, creados por los tanques pensantes, los think tanks, que a su vez se encargan de coordinar, diseñar las políticas en función de las necesidades de las transnacionales, que es precisamente la obtención de reservas. Eso no nos explicaría por qué todo este grupo de analistas, se puede decir, y me atrevo a afirmarlo, pues dan información errónea, mienten con respecto a la situación de PDVSA, porque el valor de una empresa petrolera es cuántas reservas de petróleo tiene, y la que tiene más reservas de petróleo en el mundo es PDVSA. Están buscando la privatización para apropiarse de las reservas. Primera pregunta. Y la segunda. ¿Por qué no la hacemos una por una? La segunda. La Primera Guerra Mundial. Tú dices que es una guerra europea, pero yo te diría lo siguiente. Que la segunda también. No, que en la primera buscan ocultar un hecho fundamental, que fue el Imperio Otomano y la repartición de los países árabes, el tratado Sykes-Picot o Sykes-Picot. Es decir, que hay un elemento fundamental, se busca borrar lo que fue la repartición o el paso de manos de los turcos a los europeos de las mayores reservas de petróleo del mundo en conjunto, varios países, y eso nos permitiría en gran parte explicar la geopolítica mundial, cómo se mueve. Te dejo esas dos preguntas, sí, tú escoges vamos a empezar por la segunda porque es corta la respuesta. Y también cayó el imperio austrohúngaro, es decir que es una verdad, pero no es toda la verdad. Por eso yo insisto que la Primera Guerra Mundial fue una guerra europea, no mundial. Y la segunda, diría que era europea si no hubiera sido el interés de los Estados Unidos por el petróleo de Indonesia, que más bien provocaron a que los japoneses atacaran en Pearl Harbor, ¿correcto? Con el embargo petrolero. Así es, entonces, y entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por eso que es mundial, porque abarcó todo el Oriente y los mares de Oriente. Y el Imperio Otomano, pero en la primera se repartieron los países árabes, es decir, traicionaron absolutamente a los luchadores en contra del Imperio Otomano, los luchadores árabes, se les ofreció un solo país y más bien se picó en pedacitos, y parece que esa división político-territorial ya no les es suficiente, ahora quieren una nueva división. Una nueva subdivisión, ya no es división, o sea, decimos en árabe, dividir lo dividido y repartir lo repartido, es decir, de nuevo hacerlo mucho más pequeño. Déjeme decirle algo sobre la primera pregunta que es bien interesante. Cuando voy es la venezolana, ¿okay? Nuestra realidad patria. Los partidos de laboratorio. Así es. Y la privatización del petróleo. Cuando voy para el Medio Oriente,
y algunos sectores en mis intervenciones en universidades, en algunos lugares donde dicto conferencias. Entonces algunas preguntas, inclusive de gente pues pensante, de periodistas, etcétera, me dicen, no, es que en el Medio Oriente no es la confabulación occidental, es la falta de democracia, la falta de libertades públicas, la falta de derechos humanos, etcétera. Le digo yo siempre, no hay en el mundo entero un país que puede jactarse de respeto a los derechos humanos, de que existe una democracia genuina y de que hay derechos para todo el mundo como mi país, Venezuela, y es asediado a lo largo de 15 años por el imperialismo internacional. ¿Por qué? Lo que está perdido no es la democracia, no son los derechos humanos, sino lo que está perdido es el petróleo, es el gas, es las riquezas. Y por esto nuestro país es asediado por el imperialismo. Por eso que no es nada raro que hayan financiado partidos políticos, hayan impuesto gobiernos y hayan depuesto gobiernos. Con más razón, entonces hayan financiado partido político o hayan creado partido político. Pero ¿dónde está la gravedad del asunto? Así como en el Medio Oriente hacían las preguntas, mire, es que lo que está perdido aquí es la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas, etcétera. Bueno, aquí también mucha gente ventila el problema, que si es Leopoldo López que está encarcelado, ¿es justo o no es justo? Que si el gobierno tomó esa decisión, ¿afectó o no afectó? Señores, aquí nosotros tenemos una sana democracia. Hemos ido a elecciones y a referéndum como ningún país en el mundo y en la historia en 15 años. Razón por la cual debemos entender de que lo que está pasando en la zona, discúlpeme que se me ha olvidado pues. No te preocupes. Razón por la cual yo digo siempre de que lo que está perdido aquí no es la democracia ni los derechos humanos, sino todo lo contrario. Aquí lo que hace falta es que haya alguien que reconozca de que aquí, cuando tratan de satanizar nuestro país, cuando tratan de decir cosas inexistentes, es precisamente están al unísono con las descalificaciones que nos vienen del norte. Y por esto que aquí quienes lo dicen saben que están mintiendo y por eso que el pueblo siempre le ha dado la espalda. El pueblo, electoralmente hablando, no han podido calar a través de los mecanismos democráticos. Es decir, que por la democracia que ellos claman en el mundo, ahora denigran de ella en Venezuela. ¿Por qué? No han podido ganar. Y ellos quieren ganar. ¿Quieren ganar para la democracia? No, quieren destruirla. Para los derechos humanos, etcétera. Mentira. Y lo hemos vivido el 11 de abril, en 47 horas, lo que pasó en Venezuela y meses después con el paro petrolero. Vimos lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan precisamente allanar el camino para que se venga el amo norteño de nuevo a explotar nuestra riqueza patria, donde se va a nutrir de nuevo 200 familias venezolanas que a la postre resulta ser los meritócratas, los que sí saben de todo, más una, a diferencia del pueblo llano que es ignorante, es desdentado, es pata pa'l suelo, etcétera, etcétera. Por eso, repito, que debemos nosotros, de alguna manera, incentivar una relación con ciertos sectores de la oposición. Nosotros cometemos errores desde el gobierno y lo digo con la mayor responsabilidad. ¿Con cuáles sectores? Mire, es que si estamos hablando de cúpula, el pueblo no se benefició de las políticas de la Cuarta República. Algunas cúpulas de partidos políticos lo han hecho. No podemos, mire, el presidente Chávez murió repitiéndonos que Fidel Castro le dijo, en Venezuela no hay 4.300.000 oligarcas, cuando sacaron ellos 4.300.000 y nosotros 7.300.000. Y yo repito lo mismo, ¿no? Estos grandes pensadores, Fidel Castro, Hugo Chávez, no ganaron su sitial en la historia en vano. Entonces debemos incentivar una política no para aunar a quien está interesado en el fraude y quien genuinamente no le interesa nuestra política por una u otra cosa, no está de acuerdo con nuestro partido, con nuestro gobierno, y me parece que es legítimo, es justo. Yo debo desvincular con mi discurso cotidiano a través de prensa, radio y televisión, desde la altura del poder hasta el más insignificante de nuestro partido,
incentivar un discurso para ganar a quienes genuinamente no están de acuerdo con nosotros, pero pueden ser ganados. No debemos nosotros insistir en un discurso para unir a quien está confabulado con el imperialismo contra nuestro país, con el ciudadano común y corriente que está ejerciendo un derecho legítimo, constitucional, que nuestra Constitución bolivariana le ha garantizado, la disidencia. Por eso insisto en que, siendo estos partidos financiados históricamente por el imperialismo, siendo algunos partidos creados por el financiamiento de estas transnacionales, siendo gobiernos impuestos y depuestos en nuestro continente, hechura de este imperio que ha ejercido hegemonía en nuestro país, debemos nosotros ser genuinamente inteligentes y dirigir. Cuando yo digo sectores, yo no me refiero a fulano de tal, que no quiero nombrar ninguno de los dirigentes de la cúpula de estos partidos políticos, sino me refiero al venezolano llano, al venezolano que legítimamente está ejerciendo su derecho en disentir de nuestra política, pero es ganable y no debemos incentivarlo a cerrar filas con quienes están confabulados contra él y contra nosotros y contra Venezuela. Raimundo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pudiéramos seguir aquí hablando durante todo el mes sin parar. Son muchos temas, tú los manejas muy bien y ya estás invitado para un nuevo programa. Gracias. Muy amable, gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica, programa especial con el doctor Raimundo Cacci, y nos vemos en una nueva oportunidad.